Bienvenido a Matemática Prep. En videos anteriores vimos qué es el GMAT y la lógica detrás del examen. En este video describiremos a detalle, con ejercicios y tips, los dos tipos de preguntas de la sección cuantitativa del GMAT. El objetivo de este video no es cubrir conceptos matemáticos, eso lo haremos en las clases del curso, sino explicarte la estructura, las instrucciones y las estrategias generales para solucionar cada tipo de pregunta. Voy a darle un énfasis especial al formato de Data Sufficiency, porque es un tipo de pregunta muy peculiar que es importante comprender antes de comenzar las clases del curso y los ejercicios de práctica. La sección cuantitativa del GMAT mide tu habilidad de razonar información cuantitativa para resolver problemas. Las preguntas de esta sección requieren conocimiento de conceptos básicos de aritmética, álgebra y geometría. Las preguntas en la sección cuantitativa del GMAT vienen en dos formatos, el formato de Problem Solving y el formato de Data Sufficiency. Estos dos tipos de preguntas aparecerán intercaladas dentro de la sección. Y recuerda que en el GMAT no tienes acceso a una calculadora. Aproximadamente la mitad de las preguntas cuantitativas del GMAT son de Problem Solving, que es básicamente el formato típico de opción múltiple en donde te presentan una pregunta y 5 opciones de respuesta. Vamos a practicar. Mientras trabajas en el siguiente ejercicio, pausa el video. Cuando estés listo, dale play para ver la respuesta correcta y la explicación. No olvides cronometrar el tiempo que te toma resolver cada ejercicio. No importa que al principio te lleven más tiempo del ideal. Lo que buscamos es que al mismo tiempo que practicas los temas, practiques el trabajar contra reloj y aprender a manejar la presión de tiempo. ¿Listo? Aquí la pregunta. La respuesta correcta de este ejercicio es la opción D. Vamos a hacer el análisis. Me piden la raíz cuadrada de 249.001. Para resolver sin calculadora, puedo intentar factorizar. Para quienes no recuerden este concepto, lo vamos a ver a detalle en el video de aritmética. El número 249.001 no termina en número par, por lo que no es divisible entre 2. La suma de sus dígitos no es divisible entre 3, por lo que no es divisible entre 3. Si no es divisible entre 2, tampoco es divisible entre 4. No termina en 5 ni en 0, por lo que no es divisible entre 5. No es divisible entre 2 ni entre 3, por lo que no es divisible entre 6. Esto me da una idea de que tengo que cambiar de enfoque para resolverlo. ¿Qué otra información me está dando el problema? Me dan 5 opciones de respuesta, entre las cuales busco el número que elevado al cuadrado sea igual a 249.001. Al elevar al cuadrado el dígito de las unidades de la respuesta correcta, tengo que obtener un número cuyo dígito de las unidades sea 1. Es decir, el dígito de las unidades de la respuesta correcta tiene que ser 1 o 9. Con esto puedo eliminar las opciones B y C. Puedo redondear el número 249.001 a 250.000. La raíz cuadrada de 250.000 es 500. La raíz cuadrada de un poco menos de 250.000 debe ser un poco menos de 500. Así puedo eliminar la opción E. En este punto puedo elegir entre la opción A y la opción D. Si tengo tiempo y quiero estar completamente seguro, puedo evaluar 421 con números fáciles. Podría utilizar 500 y 450, que aunque mayores que 421, al multiplicarlos, el resultado es 225.000, que es menor que el número que estoy buscando. Con eso, estoy seguro que puedo descartar 421 y que la respuesta correcta es la opción D, 499. Como puedes ver en este ejemplo, los ejercicios en el formato de Problem Solving son más que solo un tipo de pregunta cuantitativa. Este formato pondrá a prueba tu capacidad para razonar los problemas y resolverlos de manera creativa, a veces valiéndose de las opciones de respuesta como activos con información valiosa. Las preguntas de Problem Solving generalmente están diseñadas para recompensar a quien puede ver una manera más eficiente de resolver un problema matemático que simplemente haciendo operaciones mecánicamente. En las preguntas en el formato de Problem Solving, considera las siguientes estrategias.
Asegúrate de leer las opciones de respuesta junto con la pregunta para determinar cuánto trabajo debes realizar para elegir una de las 5 opciones. Recuerda, las opciones de respuesta son parte de la pregunta. Probablemente el error más grande que cometen los estudiantes en las preguntas de problem solving es que responden la pregunta en el vacío, es decir, hacen todo el trabajo y luego buscan si su respuesta es una de las 5 opciones. Si no lo es, tienes que empezar el proceso de nuevo. En cambio, si desde el inicio consideras las opciones de respuesta, te quedará más claro cuál es el enfoque correcto para resolver la pregunta con el mínimo de trabajo. En algunos casos, puede ser útil sustituir las respuestas en el problema, como cuando se trata de ecuaciones o desigualdades, para ver cuál las resuelve. Sin embargo, ten cuidado, pues este método puede llevarte más tiempo que resolver el problema directamente con álgebra. La respuesta trampa más común y la más tentadora es la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Cuando llegues a un número, asegúrate de que resuelve la pregunta. Los diseñadores del examen quieren ver si entiendes con claridad lo que tus cálculos representan o si solo estás haciendo cálculos mecánicamente. El GMAT no es un examen de contenido, es un examen de razonamiento, por lo que invertir tiempo en entender la pregunta es básico para responderla correctamente. En el video sobre la lógica del GMAT, vimos cómo los diseñadores del examen son expertos en plantear las preguntas de manera que nuestra intuición nos lleve a elegir o la respuesta incorrecta o a utilizar un método largo y tardado que nos deje menos tiempo para trabajar en las demás preguntas. Dada la presión de tiempo, la mayoría de los estudiantes temen gastar tiempo en entender la pregunta. No cometas ese error. Lo más eficiente es invertir tiempo en entender la pregunta buscando el método más sencillo para resolverla y ahorrar tiempo en la parte de las operaciones. Las preguntas de problem solving por lo general se pierden en los primeros 30 segundos porque le das un enfoque equivocado o en los últimos 30 segundos porque te emocionas tanto de llegar a un número que te olvidas de checar que sea el número que te pide la pregunta. Cuando un cálculo es sencillo, tendemos a bajar la guardia y esto te puede llevar a responder de manera equivocada preguntas que por tu nivel debes de responder correctamente. Es importante que si en tus prácticas detectas que eres propenso a que esto te suceda, desarrolles estrategias para evitarlo, ya que por el algoritmo del examen es más difícil recuperarse de los errores en los ejercicios fáciles. Recuerda que en el GMAT, por ser un examen adaptativo, no puedes saltarte preguntas. Para avanzar, debes responder las preguntas en el orden en que te aparecen. Por lo tanto, como parte de tu estrategia, debes aprender a seguir adelante. Si te topas con una pregunta que de plano no puedas resolver, vuelve a leerla para checar que no se te pasó un dato importante. Si aún así no sabes qué hacer, elimina las respuestas que puedas, adivina y avanza a la siguiente pregunta. Vamos a hacer otros 2 ejercicios en este formato. Aquí el primero. La respuesta correcta es la opción D, 89. El problema dice que la puntuación promedio, la media aritmética de un estudiante en 3 exámenes, es de 77. Me pregunta, ¿cuál debe ser el puntaje del alumno en el 4º examen para que su puntaje promedio en las 4 pruebas sea de 80? Échale un vistazo a las opciones de respuesta. La diferencia entre ellas no es muy significativa. Con esto sabes que redondear los números probablemente no es la mejor estrategia. Al ver las opciones de respuesta, también puedes eliminar las que obviamente están equivocadas. Puedes descartar la opción A porque no es posible que con solo sacar 80 en el último examen suba todo el promedio a 80. Vamos a razonar el problema. Un promedio de 77 en 3 exámenes es como si hubiera sacado 77 en cada examen. Si buscamos un promedio de 80, en cada examen va acumulando una deuda de 3 puntos para una deuda total de 9 puntos. Por lo que en el 4º examen debes sacar 80 más los 9 puntos que adeuda, es decir, 89 en total, para compensar el déficit que trae acumulado. También podemos resolver con álgebra. El promedio de los 3 primeros exámenes es de 77. Por lo tanto, la suma de los 3 primeros exámenes es de 231. Y establecemos la ecuación. X es la calificación en el 4º examen.
La suma de los 4 exámenes sería 231 más X, el promedio de los 4 exámenes, 231 más X entre 4, y como quiero que el promedio sea igual a 80, igualo a 80. Despejo y llego a que la calificación del cuarto examen debe ser 89. Y aquí el segundo ejercicio. La respuesta correcta es la opción E. El problema me dice que si multiplicar X por Y es igual a X, ¿cuál de las opciones de respuesta debe ser verdad? Échale un vistazo a las opciones de respuesta. Son muy similares. Este ejercicio requiere de precisión. Vas a tener que tener cuidado con las diferencias sutiles. ¿Cuál es la posible trampa? Respuestas que pudieran ser verdad, pero que no son verdad siempre y en todos los casos, para que la ecuación XY igual a X sea verdad. La opción A dice que si X por Y es igual a X, X siempre vale 0. A veces esto es verdad, pero no siempre. Cuando Y es igual a 1, X puede tomar un valor diferente a 0. Por ejemplo, pudiera tomar el valor 5 y la ecuación sigue siendo válida. X por Y es igual a X, por lo que X no siempre tiene que valer 0. La opción B dice que si X por Y es igual a X, Y siempre debe valer 1. Esto a veces es verdad, pero no siempre. Cuando X es igual a 0, Y puede tomar un valor diferente a 1. Digamos otra vez 5. En este caso, Y tiene un valor distinto a 1 y la ecuación sigue siendo válida, por lo que puedo descartar esta opción de respuesta. La opción C dice que si X por Y es igual a X, X siempre debe tomar el valor de 0 y también Y siempre debe tomar el valor de 1. Es cierto que con X igual a 0 y con Y igual a 1, la ecuación es válida, pero esto no siempre es verdad. Y ya vimos este escenario. Si X es igual a 0, Y puede tomar un valor diferente a 1, digamos otra vez 5, y la ecuación sigue siendo válida, por lo que también puedo descartarla. La opción D no es verdad porque si X es igual a 1, X por Y es igual a Y, pero la ecuación que me dan es que X por Y es igual a X. La opción E dice que si X por Y es igual a X, forzosamente la variable X debe tomar el valor de 0 o la variable Y debe tomar el valor de 1, siempre y en todos los casos. Al evaluar las opciones anteriores, vimos cómo esto es verdad, por lo que esta es la respuesta correcta. Como puedes ver, sustituir las variables de la ecuación con las opciones de respuesta numérica es una estrategia tardada. Es mejor resolver directamente con álgebra. Reacomodo la ecuación de X por Y es igual a X para igualar a 0 y factorizar. Y me queda X por Y menos X es igual a 0. Factorizo, tengo que X que multiplica a Y menos 1 es igual a 0. Si X por Y menos 1 es igual a 0, eso significa que o X es igual a 0 o Y menos 1 es igual a 0. La X ya está despejada, ahora voy a despejar Y. Y tengo que Y es igual a 1. Y listo, esto es lo que dice la opción E, y por eso es la respuesta correcta. La otra mitad de las preguntas cuantitativas del GMAT son de Data Sufficiency. Para este tipo de preguntas, no necesariamente hay que calcular la solución, ya que el objetivo es determinar cuándo tienes suficiente información para responder la pregunta. Este formato es un juego de estrategia que intenta determinar qué tan bueno eres para administrar recursos. Te premia si puedes hacer más con menos. Te penaliza si compras recursos que no necesitas y también si te quedas corto en tu estimación de los recursos necesarios para completar el trabajo. Cada problema de Data Sufficiency te presentará una pregunta y 2 declaraciones. Las opciones de respuesta siempre son las mismas, por lo que debes memorizarlas y comprenderlas antes del examen oficial. Cada opción de respuesta te ofrece un punto diferente en el que tienes suficiente información para responder la pregunta. La opción A es que la primera declaración por sí sola es suficiente, pero la segunda declaración por sí sola no es suficiente para responder la pregunta. La opción B es que la segunda declaración por sí sola es suficiente, pero la primera declaración por sí sola no es suficiente.
La opción C es que ambas declaraciones juntas son suficientes, pero ninguna declaración por sí sola es suficiente. La opción D es que cada declaración por sí sola es suficiente. La opción E es que ni con las dos declaraciones juntas puedo responder la pregunta. Antes de iniciar con ejercicios cuantitativos, vamos a practicar la mecánica de este tipo de preguntas. Resuelve los siguientes dos ejercicios. La respuesta correcta del primer ejercicio es la opción C, que solo combinando la información de las dos declaraciones puedo responder la pregunta. La respuesta correcta del segundo ejercicio es la opción B, que con la información proporcionada en la segunda declaración sí puedo resolver la pregunta. El primer ejercicio te pide determinar cuándo tienes suficiente información para resolver la pregunta de ¿qué es la bebida en mi taza? La primera declaración dice que la bebida en mi taza es café, té o agua, lo que no es suficiente para responder la pregunta. La segunda declaración me dice que la bebida no es ni agua ni té. Esta información por sí sola tampoco es suficiente. Como ninguna declaración por sí sola es suficiente, voy a considerar las dos declaraciones juntas. Juntas me dicen que el líquido en mi taza es café, té o agua y luego descarta la posibilidad de que sea agua o té. Las dos declaraciones juntas sí me dan suficiente información para saber qué es el líquido en mi taza. La respuesta correcta es la opción C. El siguiente ejercicio me pide determinar cuándo tengo suficiente información para resolver la pregunta de si la bebida en mi taza es café. Nota cómo para resolver la pregunta necesito una de dos respuestas: sí es café o no es café. Vamos a examinar cada declaración por separado. La primera declaración dice que la bebida es café o té. Como no me ayuda a determinar definitivamente si la bebida es café o no, esta declaración no es suficiente. La segunda declaración dice que la bebida es té o agua. Con esta información puedo determinar que la bebida definitivamente no es café. Por eso, esta declaración es suficiente. La respuesta correcta es la opción B. Como puedes ver, para llegar a la respuesta correcta en las preguntas de Data Sufficiency, básicamente estoy siguiendo un árbol de decisión. Si comienzo con la primera declaración, me hago las siguientes preguntas en este orden. ¿Es la información en la declaración 1 suficiente por sí sola para responder la pregunta? Si la respuesta a esta pregunta es que sí es suficiente, solo las opciones de respuesta A o D son posibles y puedo descartar las opciones B, C y E. Ahora evalúo la segunda declaración. ¿Es la información en la declaración 2 suficiente por sí sola para responder la pregunta? Si la respuesta a esta pregunta es que sí es suficiente, la respuesta correcta es la opción D. Si la respuesta a esta pregunta es que no es suficiente, la respuesta correcta es la opción A. Si la declaración 1 no fue suficiente para responder la pregunta, solo las opciones de respuesta B, C o E son posibles y puedo descartar las opciones A y D. Ahora evalúo la segunda declaración. Si la información en la declaración 2 sí es suficiente para responder la pregunta, la respuesta correcta es la opción B. Si la información en la declaración 2 no es suficiente para responder la pregunta, entonces considero si combinando la información de las dos declaraciones puedo responder la pregunta. Ojo, la única vez que consideras las dos declaraciones juntas es cuando ninguna es suficiente por separado. Si la información combinada de las dos declaraciones es suficiente para responder la pregunta, la respuesta correcta es la opción C. Si la información combinada de las dos declaraciones no es suficiente para responder la pregunta, la respuesta correcta es la opción E. Los ejemplos anteriores también ilustran las dos grandes categorías en las que están divididas las preguntas de Data Sufficiency: preguntas de valor y preguntas de sí o no. En las preguntas de valor, la información es suficiente si podemos encontrar una respuesta única para la pregunta. La información es insuficiente si la declaración resulta en múltiples o en ningún resultado. Vamos a practicar este tipo de ejercicio. Aquí la pregunta. La respuesta correcta es la opción C, que solo combinando la información de las dos declaraciones puedo responder la pregunta. El ejercicio me pide determinar
¿Cuándo tengo suficiente información para resolver la pregunta de cuál es el valor de n? La primera declaración me da dos posibilidades: que n sea igual a 10 positivo o a 10 negativo, lo que no es suficiente para responder la pregunta. La segunda declaración me da un número infinito de posibilidades, ya que no sé si n es un número entero. N podría ser igual a 9.0001 o a 10.9999. Por eso, esta información por sí sola tampoco es suficiente. Como ninguna declaración por sí sola es suficiente, voy a considerar las dos declaraciones juntas. Juntas me dicen que el valor de n es 10 positivo o 10 negativo, y luego descarta la posibilidad de que sea 10 negativo. Las dos declaraciones juntas sí me dan suficiente información para determinar el valor específico de n. La respuesta correcta es la opción C. La moraleja de este ejercicio es que el examen te penaliza por asumir información que no te está proporcionando. No asumas que n es un número entero o positivo. El examen sabe que la mayoría de nosotros de entrada pensamos en términos de enteros positivos. Una de las trampas es plantear la pregunta de manera que no consideres todos los números posibles. El GMAT es un juego de lógica y requiere que consideres todas las posibilidades, no solo las que son más obvias. Otra trampa común en las preguntas de Data Sufficiency es arrastrar información de una declaración a la otra. En la vida real, somos recompensados por recordar lo que leímos y por utilizar toda la información disponible. Pero por las reglas del juego de las preguntas de Data Sufficiency, debes evaluar cada declaración por separado. Cuando estés evaluando la segunda declaración, asegúrate de considerarla de manera individual, como si no hubieras leído la primera declaración. En las preguntas de Data Sufficiency de tipo sí o no, la información es suficiente si te permite llegar a un sí o a un no definitivo. La información es insuficiente si la respuesta es depende, que a veces es sí y a veces es no. Vamos a practicar este tipo de ejercicio. Aquí la pregunta. La respuesta correcta es la opción B, que solo con la información proporcionada en la segunda declaración puedo responder a la pregunta. El ejercicio me pide determinar cuándo tengo suficiente información para resolver la pregunta de si X es positiva. Para responder esta pregunta, necesito llegar a un sí o a un no definitivo. La primera declaración me da dos posibilidades: que X sea igual a 4 positivo o a 4 negativo, lo que no es suficiente para responder a la pregunta. Ahora vamos a analizar la segunda declaración. Si X es un número positivo, el valor absoluto de X es positivo. Si X es un número negativo, el valor absoluto de X es positivo. Si X es igual a 0, el valor absoluto de X es 0. Esto significa que el valor absoluto de X siempre es positivo o 0. El negativo del valor absoluto de X siempre es negativo o 0. Esta segunda declaración determina que X es igual a un número negativo o 0. Esto es suficiente para responder la pregunta. La respuesta correcta es la opción B. Las trampas comunes de este tipo de preguntas de Data Sufficiency es cuando la declaración te lleva un resultado negativo a la pregunta, lo que te puede hacer pensar no suficiente. Pero recuerda, tu objetivo es determinar si la información que tienes es suficiente o insuficiente para responder a la pregunta, no si la respuesta a la pregunta es afirmativa. No dejes que tu mente automáticamente iguale no con no suficiente, porque esta es una de las trampas favoritas en Data Sufficiency. Una técnica para contrarrestar esto es escribir suficiente o insuficiente en tu papel de borrador en lugar de un sí o no. Para las preguntas de Data Sufficiency, considera la siguiente estrategia. Primero, lee la pregunta principal y nota si se trata de una pregunta de valor o de una pregunta de sí o no. Escribe los números, fórmulas, ecuaciones o datos importantes que te proporciona. Échale un vistazo rápido a las dos declaraciones para notar el formato en el que te están presentando la información. ¿Son operaciones matemáticas o problemas de palabras? Números, variables, porcentajes, fracciones. ¿Se ve complicada o sencilla de analizar? Todavía no hagas nada con esta información.
Ahora regresa a la pregunta principal y analízala para asegurar que comprendes exactamente qué te piden. Anota lo siguiente para cada pregunta. Ahora sí, analiza la primera declaración y determina si la información que contiene es suficiente para responder a la pregunta. Anota tu conclusión, ¿suficiente o insuficiente? Si la primera declaración sí es suficiente, tacha la segunda fila porque las únicas opciones posibles son la opción A o D. Si la primera declaración es insuficiente, tacha la primera fila porque las únicas opciones posibles son B, C, E. Ahora evalúa la segunda declaración. Recuerda ignorar la información que te proporcionó la primera declaración. Determina si la información que contiene es suficiente para responder a la pregunta. Anota tu conclusión. Si la primera declaración sí fue suficiente y la segunda declaración también es suficiente, la respuesta es D. Si la primera declaración fue suficiente y la segunda declaración es insuficiente, la respuesta es A. Si la primera declaración es insuficiente y la segunda suficiente, la respuesta es B. Si la primera declaración es insuficiente y la segunda también es insuficiente, tacha B y evalúa la primera y la segunda declaración juntas. Si las dos declaraciones juntas son suficientes, la respuesta es C. Si las dos declaraciones juntas son insuficientes, la respuesta es E. Recuerda, todas las preguntas de Data Sufficiency, sean de valor o de sí o no, tienen esto en común. Una respuesta definitiva y sin ambigüedades es suficiente. Una respuesta ambigua no es suficiente. No evalúes si ambas declaraciones juntas pueden resolver la pregunta, a menos que ya hayas determinado que ninguna es suficiente por sí sola. La única vez que consideras la primera y la segunda declaración juntas es cuando ambas declaraciones son insuficientes. No gastes tiempo calculando la respuesta numérica a menos que sea necesario. Vamos a practicar. Aquí la pregunta. La respuesta correcta es la opción D, que cada declaración por separado es suficiente para responder la pregunta. La pregunta dice que el 36% de los estudiantes de un curso son mujeres. ¿Cuántos estudiantes son hombres? Si 36% de los estudiantes son mujeres, el 64% son hombres. La primera declaración dice que el curso tiene 250 estudiantes. Podría calcular el 64% de 250 y esto me da el número exacto de estudiantes hombres. Esta declaración es suficiente. Puedo eliminar las opciones de respuesta B, C, E. La segunda declaración dice que el curso tiene 90 estudiantes que son mujeres. Es decir, que 90 es el 36%. Con esta información podría determinar el número exacto de estudiantes hombres. Esta declaración es suficiente. Cada declaración por separado es suficiente para responder la pregunta. Por eso, la respuesta correcta es la opción D. El objetivo de este video es que te familiarices con los formatos de las preguntas de la sección cuantitativa del GMAT y que veas cómo el formato es parte integral del examen y su dificultad. Por eso, en las clases subsecuentes, no solo repasaremos los temas matemáticos, sino además los practicaremos en ejercicios específicamente en el formato de las preguntas del GMAT. Además, tendremos una clase dedicada exclusivamente a practicar estrategias para preguntas de Data Sufficiency en distintos niveles de dificultad. Si quieres más información sobre nuestros cursos de preparación para el GMAT impartidos por egresados de Harvard, visítanos en matematicaprep.com o contáctanos a info@matematicaprep.com. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los nuevos videos. Matemática Prep. Prepárate mejor.